Freya colocó las velas sobre la mesa festiva, evaluando meticulosamente cada detalle del decorado. La vajilla antigua, heredada de su abuela, brillaba a la suave luz de la lámpara de pie. 36 lucecitas adornarían la tarta de chocolate, una por cada año. No le gustaban las celebraciones fastuosas, pero había decidido hacer una excepción esta vez. La puerta principal crujió suavemente. Freya sonrió. Rasmus siempre llegaba a casa a la misma hora, como si estuviera programado. Su puntualidad era uno de los rasgos que la habían conquistado 10 años atrás. El ruido de pasos en el pasillo le pareció extraño, como si su marido no pudiera mantener el equilibrio. «¡Feliz cumpleaños, cariño!». La voz de Rasmus sonaba anormalmente alta. Apestaba a alcohol y a perfume ajeno. En el despacho al que subió más tarde, los papeles de los cajones del escritorio estaban ordenados con pedante pulcritud. Freya pasó los dedos por el lomo de las carpetas, intentando calmar el temblor de sus manos. 10 años juntos se habían convertido en números de extractos bancarios y contratos con empresas ficticias. Lo primero que notó fueron las rarezas en los informes de la constructora de su marido. Los sellos de las empresas asociadas parecían demasiado nuevos para contratos supuestamente a largo plazo. Las firmas de los documentos diferían, aunque se suponía que pertenecían a la misma persona. Freya sacó su teléfono y empezó a fotografiar metódicamente cada página. En la habitación contigua, Rasmus seguía enfurecido, con la voz cada vez más alta. El tintineo de los cristales rotos hizo que Freya se estremeciera, pero se obligó a centrarse en los documentos. Su formación financiera y sus años como analista no podían fallar. El plan de fraude se hacía más evidente con cada nueva página. «¡Prepárate para el divorcio!». Los gritos de su marido se entremezclaban con el ruido de muebles al chocar. «Karen, cariño, no te vas a creer lo que he encontrado en el armario de esta». Su ebria conversación telefónica resonó por toda la casa. Freya continuó metódicamente su trabajo, ignorando el ruido. De repente, una carpeta etiquetada como personal llamó su atención. Dentro había documentos inmobiliarios. Un piso en un barrio de lujo de Aarhus, que ella ni siquiera sabía que existía. La fecha de compra era de hacía 3 años, justo cuando habían empezado los extraños viajes de negocios de su marido. Se oyó un ruido de vajilla rompiéndose en el piso de abajo. Al parecer, después de todo, habían llegado al juego de vacaciones. Freya respiró hondo, recordando sus clases de yoga. La calma era lo más importante ahora mismo. Entre los papeles había pruebas de un fraude fiscal sistemático. Facturas falsificadas, presupuestos inflados, contratos ficticios, todo cuadraba. Su marido había utilizado su reputación de analista financiero para encubrir sus oscuras acciones. Le vinieron a la mente las rarezas de los últimos años. Viajes de negocios inesperados, llamadas tardías, un cambio de contraseña en el ordenador del trabajo. Freya sacó un pendrive y empezó a copiar archivos. Años de trabajo le habían enseñado a tener siempre copias digitales de los documentos importantes. «Nunca entendiste mi negocio», vino de abajo. «Al menos Karen no se mete en mis asuntos con esa maldita contabilidad». Freya sonrió involuntariamente. 10 años atrás se había enamorado de un joven y ambicioso empresario que soñaba con construir un negocio honrado. ¿Dónde se había metido aquel Rasmus que pensaba cambiar el mercado danés de la construcción? En un cajón del escritorio encontré una pila de recibos de restaurantes y hoteles. Todos databan de los días en que su marido supuestamente viajaba por negocios a otras ciudades. Freya los guardó con cuidado en una carpeta aparte. Las pruebas de infidelidad podrían ser útiles en un divorcio. De repente, la oficina se quedó en silencio. El ruido del piso de abajo había cesado. Freya se quedó paralizada, escuchando los fuertes pasos en las escaleras. No quedaba mucho tiempo. Guardó rápidamente los documentos en el bolso y sacó el teléfono. Marcó de memoria el número de Signe. Su amiga contestó tras el primer pitido, como si hubiera estado esperando una llamada. «Necesito tu ayuda», dijo Freya en voz baja. «¿Sigues siendo amiga de ese investigador económico de la policía? ¿Jesper? Claro que lo soy. ¿Qué ha pasado?» «Te lo diré cuando me reúna con él. ¿Puedes organizar una conversación con él? Extraoficialmente. Te llamaré por la mañana. ¿Estás bien?» Freya miró su reflejo en el cristal de la ventana. Una mujer serena y tranquila la miraba, ni rastro del huracán de emociones que se desataba en su interior. «Estaré bien, pronto».
Los pasos de su marido se silenciaron en algún lugar de la planta baja. Al parecer, el alcohol empezaba a hacer mella. Freya se asomó cautelosamente al pasillo. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del reloj antiguo de la sala de estar. Al bajar las escaleras, trató de no mirar los fragmentos de vida familiar esparcidos por el suelo. Rasmus roncaba en el sofá, con el teléfono en la mano. La pantalla se iluminó con un mensaje de alguien llamado Karen. «Cariño, ya nos he encontrado piso. Estará listo mañana». Freya se acercó a la mesa donde hacía unas horas había estado colocando las velas para la tarta de cumpleaños. Entre los trozos de platos rotos había una fotografía de su boda. Caras jóvenes y felices. La cogió y la metió con cuidado en su bolso, lo único que quería conservar de su vida pasada. Faltaban unas horas para el amanecer. Freya subió al dormitorio y empezó a empaquetar. Cada movimiento era calibrado, tranquilo. Años de trabajar con números le habían enseñado que hasta la situación más confusa tenía solución. Solo había que priorizar y actuar según un plan. Empezaba a amanecer por la ventana. Freya se sentó en el tocador y sacó su agenda. Las primeras líneas del plan aparecieron en una página en blanco. Lo sabía. La venganza era un plato que se servía frío y tenía suficientes ingredientes para preparar una receta especial. El Old Aarhus Café estaba situado en una acogedora callejuela del centro histórico de la ciudad. Freya eligió una mesa en la esquina más alejada, desde donde tenía una buena vista de todo el local. La camarera trajo té caliente con canela, la bebida favorita de Signe. Su amiga llegaba tarde, lo que no era habitual en ella. Mientras esperaba, su memoria volvió al pasado. Aquí, en esta misma mesa, había conocido a Rasmus hacía 12 años. Él trabajaba como capataz en una pequeña obra y soñaba con tener su propia empresa. Freja recordaba sus ojos ardientes cuando le habló de sus planes. El timbre de la puerta principal tintineó y Signe entró en la cafetería. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño informal y una pesada carpeta en las manos. La seguía un hombre alto con traje gris. Debía de ser el investigador Jesper Krog. «Siento llegar tarde», se sentó Signe en una silla. «El tráfico hoy es insoportable. Freya, este es Jesper. Jesper, este es mi amigo del que te hablé». El investigador estrechó la mano de Freya. Su apretón de manos fue firme pero no prepotente. El gesto de un hombre seguro de sí mismo, pero sin ganas de demostrarlo. «Signe ha expuesto la situación en términos generales», dijo, acomodándose en la mesa. «Pero me gustaría oírlo todo de ti». Freya sacó de su bolso los papeles que había recogido la noche anterior. Sus manos temblaban traicioneramente y entrelazó los dedos. «Todo empezó hace 3 años», respiró hondo. Rasmus ganó el concurso para construir un nuevo centro comercial. Un gran proyecto, una gran inversión. Le ayudé con la documentación financiera, pero poco a poco empezó a apartarme de los asuntos de la empresa. Jesper escuchaba atentamente, tomando notas en un pequeño cuaderno. Sus ojos marrones se detenían de vez en cuando en el rostro de Freya como si intentara leer algo entre líneas. Al principio no le presté mucha atención. Pensé que solo quería demostrar su independencia. Rasmus siempre ha sido sensible al hecho de que provengo de una familia más acomodada. La camarera trajo más té y galletas con almendras. Freya cogió la taza maquinalmente, pero no bebió ni un sorbo. Luego empezaron las rarezas con el papeleo, nuevos socios de los que nunca había oído hablar, contratos con cantidades que claramente no se correspondían con el alcance del trabajo. Intenté hablar con él al respecto, pero Rasmus siempre ponía excusas. Extendió copias de los documentos sobre la mesa. Jesper los hojeó con interés profesional, deteniéndose de vez en cuando en alguna página. «Se trata de un fraude grave», concluyó tras una pausa. «Contratos ficticios, evasión fiscal, posiblemente blanqueo de dinero. ¿Tiene acceso a los estados financieros de la empresa?» Freya negó con la cabeza. Rasmus cambió todas las contraseñas hace un año. Dijo que era un requisito de seguridad. Signe puso la mano en el hombro de su amiga. «Háblales del piso». La historia del piso hizo fruncir el ceño al investigador. Sacó su teléfono e hizo rápidamente unas llamadas. «Necesito tiempo para comprobar algunos detalles», dijo, dando por terminadas las llamadas. «Pero ya puedo decirle que tenemos material suficiente para iniciar una investigación». Freja miró por la ventana, donde los turistas paseaban tranquilamente por los adoquines. En otro tiempo,
A ella y a Rasmus también les había gustado pasear por estas calles, haciendo planes para el futuro. ¿Sabéis qué es lo más extraño? Se volvió hacia sus interlocutores. No siento odio ni deseo de venganza, solo fatiga y frustración infinitas. Signe le apretó la mano. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Jesper recogió sus papeles y los guardó en su maletín de cuero. Ahora tengo que irme. Mantén el teléfono encendido. Me pondré en contacto contigo en cuanto haya alguna información nueva. Mientras el investigador se alejaba, Signe se acercó. Ahora dime lo que realmente pasó anoche. Freya pasó el dedo por el borde de la taza. Los acontecimientos de anoche parecían una pesadilla lejana. Sabes, hice una cena especial, ¿no? Encargué su pastel favorito en esa pastelería del Paseo Marítimo. Quería darle una sorpresa. Me vino a la mente el momento de su primer encuentro. Rasmus había derramado café sobre su blusa nueva y se había disculpado tan sinceramente que era imposible enfadarse. Le había prometido comprarle una nueva, y efectivamente lo había hecho. Una semana después le había traído exactamente la misma, tras recorrer todas las tiendas de la ciudad. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Freya sonrió débilmente. Dijiste entonces que era demasiado sencillo para mí. Signe resopló. Y tú respondiste que eso era exactamente lo que te gustaba de él, que estabas cansada de los banqueros pomposos con los que tu madre intentaba emparejarte. Se quedaron en silencio, cada una absorta en sus propios pensamientos. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, haciendo un acogedor ruido de fondo. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Signe. Freya sacó una agenda de su bolso. En la página había un plan de acción perfectamente trazado. Primero, encontraré un piso, luego haré los papeles del divorcio, y... hizo una pausa. Creo que es hora de retomar un viejo proyecto. Signe levantó las cejas, sorprendida. ¿Ese? ¿La agencia de consultoría? Sí. ¿Recuerdas cómo soñábamos con montar una después de la universidad? Tú te encargarías del marketing y yo de las finanzas. ¿Y qué se interpuso en el camino? Freya sonrió tristemente. Rasmus. Dijo que la mujer del dueño de una constructora no podía asesorar a otras empresas. Era un conflicto de intereses. Y ahora soy libre. Terminaron el té y Signe pidió otra galleta. Los clientes empezaban a reunirse en la cafetería. Se acercaba la hora de comer. ¿Sabes lo que es gracioso? Freya estaba guardando sus papeles en el bolso. Todos estos años pensé que sacrificaba mi sueño por mi familia, y resultó ser por la ambición y la mala conciencia de otra persona. Signe miró a su amiga con atención. Has cambiado. Antes no habría sido tan franca. Supongo que estoy cansada de fingir. Salieron del café bajo la llovizna. En la calle se oían los ruidos de la ciudad. El ruido de los coches, las conversaciones, el tintineo de los timbres de las bicicletas. ¿Te quedas conmigo hasta que encuentres piso?, sugirió Signe. Freya negó con la cabeza. Gracias, pero ya he reservado una habitación de hotel. Necesito tiempo a solas para ordenarme. Se despidieron con un abrazo. Signe susurró. Todo va a salir bien. Eres fuerte. Freja caminaba por calles familiares, pensando en las vicisitudes del destino. 12 años atrás había salido de este café como una chica enamorada, soñando con un futuro feliz. Hoy lo dejaba siendo una persona diferente, más sabia, más dura, pero también más libre. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Jesper. He encontrado información interesante. ¿Quedamos mañana? Freya marcó una breve respuesta. Sí, mismo lugar, misma hora. La lluvia se intensificó, pero ella no tenía prisa por abrir el paraguas. Las gotas frías en su cara le daban fuerza y determinación. El viaje era largo, pero ya había dado el primer paso. La habitación del Hotel Christian recibió a Freya con un frío vacío. Dejó la maleta sobre la cama y se acercó a la ventana. Había una vista del puerto, docenas de yates meciéndose en las olas, con sus costados pulidos relucientes. Rasmus había prometido una vez comprarse uno, hablando de viajar por los fiordos. La promesa quedó incumplida, como tantas otras. Freya colocó los documentos reunidos sobre la amplia mesa. El sistema empezaba a emerger. Empresas fantasma, presupuestos inflados, proveedores ficticios. Se sintió orgullosa de su trabajo. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Llamaron a la puerta con cautela. Jesper estaba en el umbral con una abultada carpeta bajo el sobaco.
Perdón por el retraso, pero la información no puede esperar. Entró en la habitación, echando un vistazo profesional a los papeles extendidos sobre la mesa. ¿Qué has encontrado? Jesper sacó varios documentos de una carpeta. El piso que compró su marido está a nombre de Karen Winter. Ha estado trabajando para su empresa durante los últimos 3 años, ocupando formalmente el cargo de Relaciones Públicas. Freya sintió un sabor amargo en la boca. 3 años, que fue cuando el cambio en el comportamiento de Rasmus había comenzado. Pero esa no es la parte más interesante, continuó el investigador. Hemos investigado sus antecedentes. Antes de unirse a la empresa de su marido, trabajó para una empresa que ahora está siendo investigada por blanqueo de dinero. Freya se desplomó en su silla, intentando comprender lo que había oído. ¿Cree que estuvo implicada en el fraude? Es más, estoy seguro de que es la artífice de todo el plan. Jesper extendió los nuevos documentos delante de Freya. Mira las fechas. Las primeras transacciones sospechosas comenzaron un mes después de que ella se uniera a la empresa. Llamaron de nuevo a la puerta. Era Signe con una bolsa de comida del restaurante chino. Me imaginé que no os importaría cenar. Empezó a poner los recipientes sobre la mesa. Además, tengo algunas noticias. El aroma a jengibre y especias llenó la habitación. Freya solo ahora se dio cuenta de que no había comido desde esta mañana. ¿Te acuerdas de Eric de Hacienda? Signe abrió un recipiente de fideos. Envió algunos datos interesantes. En el último año, la empresa de Rasmus ha ganado licitaciones por valor de 4 veces su facturación normal. Eso es imposible con su capacidad. Freya negó con la cabeza. No tienen ni la maquinaria ni la mano de obra para ese volumen. Exactamente. Jesper empujó una carpeta de documentos hacia él. Ganan las licitaciones e inmediatamente subcontratan el trabajo, pero sobre el papel hacen todo el trabajo ellos mismos. Un esquema clásico de blanqueo, asintió Freya. Pero requiere conexiones en el comité de licitación. Signe sacó su teléfono y mostró una foto. ¿Reconoces a este hombre? En la pantalla había una foto de grupo de algún acto oficial. En el centro estaba Rasmus, a su lado Karen, y un poco más lejos un hombre alto con un traje caro. Nils Hedegaard, explicó Signe, presidente del comité de licitación, y primo a tiempo parcial de nuestra Karen Winter. Freja sintió que las piezas del mosaico se unían en una imagen coherente. Recordó la primera vez que Rasmus había llegado a casa borracho y agresivo hacía 3 años. En ese momento, ella lo había atribuido al estrés por un proyecto importante. Tengo algo más. Jesper sacó un portátil de su maletín. Hemos accedido a los extractos bancarios de la empresa. Echa un vistazo a estas transacciones. Una tabla que mostraba el movimiento de fondos apareció en la pantalla. Enormes sumas pasaban por las cuentas de la empresa y desaparecían en cuentas en paraísos fiscales. Estas cuentas están registradas a nombre de empresas en paraísos fiscales, explicó el investigador. Técnicamente pertenecen a diferentes propietarios, pero si profundizas, todo conduce a Karen, terminó Freya por él. Y a su marido, añadió Jesper en voz baja. No se limitó a dejar que ocurriera, participó activamente en el plan. Signe puso una mano en el hombro de su amiga. Lo siento, pero deberías saberlo. Encontramos otro piso registrado a nombre de una empresa fantasma y cuentas bancarias suizas. Freya miró por la ventana en silencio. Las nubes cubrían el cielo, anunciando otra tormenta. ¿Y ahora qué?, preguntó tras una larga pausa. Ahora necesitamos pruebas contundentes. Jesper cerró el portátil. Tenemos sospechas y pruebas circunstanciales, pero eso no es suficiente para un juicio. Yo puedo ayudar. Freya se volvió hacia el investigador. Tengo acceso al ordenador de casa de Rasmus. No ha cambiado la contraseña. Cree que nunca me atrevería a mirar ahí. Es arriesgado. Jesper frunció el ceño. Si se da cuenta, no se dará cuenta, dijo Freja con firmeza. Rasmus está demasiado ocupado con su nueva vida en este momento. Además, conozco el sistema de copias de seguridad. Puedo acceder a los archivos antiguos. Signe miró preocupada a su amiga. ¿Estás segura? Es peligroso. ¿Qué tengo que perder? Freya sonrió amargamente. ¿La familia? ¿Una reputación? Todo eso ya me lo han quitado. Jesper golpeó la mesa con los dedos pensativo. Tenemos que proceder con mucho cuidado. Un movimiento en falso, y tendrán tiempo de cubrir sus huellas. Tengo un plan. Freya sacó su agenda. Pasado mañana es el aniversario de la empresa.
Rasmus dará una gran recepción para los socios y clientes. Estará demasiado ocupado para vigilar la casa. ¿Y la seguridad?, preguntó Jesper. Todavía vivo allí oficialmente, y tengo llaves de todas las dependencias. Hablaron hasta bien entrada la noche, discutiendo los detalles del plan. Cuando Signe y Jesper se marcharon, Freja permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando las luces de la ciudad. Su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Rasmus. Espero que no hagas ninguna estupidez. Por tu propio bien. Freya borró el mensaje sin responder. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía realmente viva. El plan empezaba a tomar forma. El teléfono de Jesper sonó en el escritorio. Lo había olvidado al salir. El nombre Karen Winter apareció en la pantalla. Freya se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Después de unos pitidos, la llamada se detuvo. Pero inmediatamente llegó un mensaje. Jesper, tenemos que vernos. Tengo información sobre la empresa de Thomsen. Freya hizo una foto de la pantalla del teléfono y se la envió a Signe. Un minuto después, recibió una respuesta. Está intentando ponerse en contacto con la investigación. Parece que las ratas están empezando a huir del barco. Fuera de la ventana, por fin empezó a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal, creando un ritmo relajante. Freya abrió su portátil y empezó a elaborar un nuevo informe financiero, esta vez real, que mostrara la situación real de la empresa de su marido. Por la mañana tendría una difícil conversación con su abogado, pero lo importante ahora era mover todos los hilos y no dejar que nadie se escapara. En la habitación de al lado sonaba una música suave. Freya reconoció la melodía, la que Rasmus y ella habían bailado en su boda. Los recuerdos ya no dolían, solo eran una parte del pasado que había que dejar atrás. Sacó del bolso una memoria USB con documentos y empezó a clasificarlos metódicamente. Cada carpeta, cada documento podía ser la clave para desentrañar todo el plan. Su hábito profesional del orden jugaba a su favor en aquel momento. Volvieron a llamar a la puerta. Jesper había vuelto a por el teléfono olvidado. Al ver la llamada perdida de Karen en la pantalla, miró significativamente a Freya. Parece que cunde el pánico en su pequeña empresa, comentó. Eso es bueno. La gente comete errores cuando tiene miedo. O se vuelven peligrosos, añadió Freya en voz baja. El investigador asintió. Ten cuidado y mantén el teléfono encendido. Al quedarse sola, Freja abrió un archivo de fotos de su vida en común con Rasmus. 10 años comprimidos en unos cientos de fotos. Las borró metódicamente una a una, dejando espacio para nuevos archivos. Pruebas de sus crímenes. Amanecía tras la ventana. Un nuevo día traía consigo nuevas oportunidades y nuevos riesgos. Pero Freya estaba preparada para ambos. La recepción en honor del aniversario de la empresa de Rasmus se celebraba en una vieja mansión a las afueras de Aarhus. Freja aparcó el coche a la sombra de altos robles y observó durante unos minutos a los invitados que ascendían por la escalinata de mármol. Trajes de noche, trajes caros, sonrisas artificiales. El mundo entero le había parecido natural y correcto en otro tiempo. Mikkel Dalgor, su abogado, había insistido en que no apareciera en la recepción, pero Freya se dio cuenta de que su ausencia despertaría más sospechas que su presencia. Además, necesitaba verlo por sí misma. La silueta de un coche familiar parpadeó en el retrovisor. Jesper había aparcado en un callejón cercano. Habían acordado mantener las distancias, pero estar preparados para cualquier eventualidad. El vestido azul oscuro sentaba perfectamente a la figura de Freya. Lo había comprado especialmente para esta noche, corte clásico, sin detalles innecesarios. Estricto y elegante como una armadura. En la entrada la recibió una joven recepcionista con un portapapeles en la mano. Buenas noches, señora Thomsen. El señor Rasmus la espera en el vestíbulo principal. Freya asintió, dándose cuenta de que seguían presentándola como la esposa de Rasmus. Todavía estaban oficialmente casados. Los papeles del divorcio estaban en la mesa del abogado, esperando el momento oportuno. El salón principal de la mansión era magnífico. Arañas de cristal, muebles antiguos, flores frescas en jarrones antiguos. Rasmus estaba en el centro del grupo de hombres de negocios, hablando apasionadamente de algo. A su lado, un poco más cerca de lo que permitía el decoro, estaba Karen, con un vestido rojo brillante. ¡Freya! Signe se coló entre la multitud de invitados. No estaba segura de que fueras a venir. ¿Cómo iba a perderme un acontecimiento así? Freya aceptó una copa de champán de un camarero que pasaba. ¿Cómo va nuestro caso? Jesper ha accedido a los extractos del banco suizo, murmuró Signe en voz baja.
Allí las cosas son mucho más serias de lo que pensábamos. Los músicos tocaron una nueva melodía. Rasmus sacó a Karen a bailar, ignorando desafiante la presencia de su mujer. Freya los observaba, fijándose en cada detalle, la forma en que él la sujetaba por la cintura, la forma en que ella apoyaba la cabeza en su hombro. Freya, querida. Martha Krogh, esposa de uno de los principales inversores, se acercó a ellos. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos. Rasmus dijo que no te encontrabas bien. Un poco agobiada. Freya forzó una sonrisa. El trabajo, ya sabes. Oh, sí, estos hombres no nos cuidan nada. Marta bajó la voz. Por cierto, ¿quién es esa chica que baila con tu marido? No la había visto antes en nuestro círculo. La nueva Relaciones Públicas, respondió Freya con voz llana. Una empleada muy prometedora empleada. Marta enarcó las cejas significativamente. Sí, ya veo que prometedora. Cuídate, querida. Cuando Marta dio un paso atrás, Signe silbó suavemente. Parece que no todo el mundo está encantado con la nueva aventura de Rasmus. Eso podría jugar a nuestro favor. Freja terminó su champán. Por cierto, ¿dónde está Niels Hedegaard? ¿Tenía que estar aquí? En un viaje de negocios urgente, sonrió Signe. Al menos eso dice su secretaria. En realidad está en Suiza. Jesper ha comprobado los datos del control fronterizo. La música se apagó. Rasmus subió al pequeño escenario y tocó el micrófono. Queridos amigos, me complace daros la bienvenida a la celebración del 10º aniversario de nuestra empresa. Freya escuchó su discurso con desgana. Se dio cuenta de que Karen salía de la sala por una puerta lateral sin ser vista. Su intuición le dijo que era una oportunidad. Cúbreme, susurró a Signe, y siguió a la amante de su marido. El pasillo conducía a la sección de negocios de la mansión. Freya se quitó los zapatos para que sus pasos no delataran su presencia. Karen entró en una de las habitaciones, dejando la puerta entreabierta. No, tienes que solucionar esto, exclamó excitada. No me importan tus problemas, Niels. Si no me das cobertura, acabaremos todos entre rejas. Freya sacó su teléfono y encendió la grabadora. Cada palabra que Karen dijera podría ser una prueba importante. Rasmus bebe demasiado, podría cotorrear, sí, sé lo de las cuentas. No, su mujer no sospecha nada. Está demasiado ocupada con su carrera. En ese momento sonaron pasos en el pasillo. Freya apenas había tenido tiempo de esconderse detrás de la enorme cortina cuando Rasmus pasó de largo. Entró en la habitación sin llamar. ¿Karen? ¿Con quién hablas? Solo estoy tratando asuntos de trabajo, cariño. La voz de Karen tenía una nota melosa. Ya sabes lo importante que es tener el control. Freya está aquí. Rasmus podía oír la preocupación en su voz. ¿Por qué ha venido? Que no cunda el pánico. Ella no sabe nada y no se enterará. Solo observa el decoro como una esposa modelo. Freya sintió un calambre en la pierna. Cualquier movimiento delataría su presencia. No me gusta esto. Rasmus habló cada vez más bajo. Tal vez deberíamos acelerar las cosas. Tengo contactos. No. Karen le cortó bruscamente. Nada de aficionados. Estamos procediendo según el plan. Primero cerramos el trato con los noruegos, luego... Sus voces se hicieron bastante silenciosas mientras se retiraban al fondo de la sala. Freya aprovechó el momento y se dirigió en silencio hacia la sala principal. Signe la esperaba en el bar. ¿Cómo va todo? Grabé la conversación. Freya mostró su teléfono. Parece que están preparando algo grande. Mencionaron a los noruegos y algún tipo de trato. Jesper tiene que oír esto. Signe miró a su alrededor. Tal vez es hora de irse. Todavía es temprano. Freya sacudió la cabeza. Tengo que comprobar la oficina de Rasmus. Probablemente guarde allí los documentos del acuerdo con Noruega. Es demasiado peligroso. No tengo elección. Si cierran el trato, todas las pruebas habrán desaparecido. En ese momento, Rasmus y Karen volvieron al vestíbulo. Se cogieron de la mano, sin ocultar su relación. Varios invitados movieron la cabeza con desaprobación. Freya notó que Karen susurraba algo al oído de Rasmus, y este cambió el semblante. Su mirada recorrió la sala hasta que se detuvo en su exmujer. Lo siento, tengo que empolvarme la nariz. Freya dejó a Signe y se dirigió a las escaleras del primer piso. El despacho de Rasmus estaba al final del pasillo. Freya sacó un manojo de llaves del bolso. Había hecho duplicados antes de salir de casa. La cerradura hizo clic casi en silencio. El despacho olía a cuero y tabaco caro.
Freya encendió la lámpara del escritorio y empezó a revisar metódicamente los documentos. En el último cajón del escritorio, encontró una carpeta con la etiqueta Proyecto Noruego. Dentro había contratos, presupuestos y fotografías. En ella se veía a Nils Hedegaard en compañía de algunas personas. A juzgar por el entorno, las fotos habían sido tomadas en Oslo. Freja sacó rápidamente una foto de los documentos con su teléfono. De repente se oyeron pasos al otro lado de la puerta. Apenas tuvo tiempo de volver a colocar la carpeta en su sitio y deslizarse detrás de una enorme estantería antes de que se abriera la puerta. ¿Seguro que la has visto aquí? La voz de Rasmus sonaba apagada. Absolutamente, respondió Karen. Está tramando algo, puedo sentirlo. Registraron el despacho, pero al no encontrar nada sospechoso, se marcharon. Freya esperó unos minutos más y salió al pasillo. Al bajar las escaleras, se topó con Martha Krogh. «Freya, ¿qué hacías arriba?» «Buscaba un lugar privado para hacer una llamada importante», señaló el teléfono. «Abajo hay demasiado ruido». Martha asintió comprensiva. «Sí, estas fiestas de empresa son agotadoras, sobre todo cuando tienes que presenciar escenas tan desagradables. La vida no siempre sale como la planeamos», observó Freya filosóficamente. «Sabes». Martha bajó la voz. «Mi marido lleva mucho tiempo cuestionando la transparencia de los manejos financieros de la empresa. Si necesita ayuda...» «Gracias, pero puedo arreglármela sola», sonrió Freya suavemente. «Aunque... puedes pedirle a tu marido que retrase la nueva inversión, digamos, una semana o dos». «Por supuesto, querida», Martha le guiñó un ojo significativamente. «La prudencia sana nunca está de más». La velada tocaba a su fin. Los invitados empezaban a dispersarse. Freya se fijó en que Rasmus discutía intensamente con Karen en un rincón de la sala sobre algo. «¿Lista para irnos?» Signe apareció a su lado. «Jesper está esperando en el coche». «Sí, no hay nada más que hacer aquí». Freya echó un último vistazo a la sala. «Por cierto, ¿te has fijado en el hombre que ha estado haciendo fotos a los invitados toda la noche?» «¿El fotógrafo oficial?» «No. Ese tenía una cámara profesional. Este hacía fotos con su teléfono, sobre todo a Rasmus y Karen». «¿Crees que les están siguiendo?» «Estoy seguro. La única pregunta es ¿quién?». Salieron a la calle. El aire fresco de la noche era refrescante después del sofocante vestíbulo. Un termo de café caliente y las noticias les esperaban en el coche de Jesper. «Trato noruego». El investigador le entregó a Freya una carpeta. «Hemos encontrado algunas conexiones interesantes. Parece que tu marido y su novia traman algo muy gordo». «Y muy peligroso», añadió Freya hojeando los documentos. «Por lo que he oído, tienen prisa por cerrar el trato». «Entonces no tenemos mucho tiempo», Jesper arrancó el coche. «Tengo que reunirme con mi informante en el IRS mañana. Dice que ha encontrado algo importante». Freya miró por la ventana hacia la lejana mansión. En algún lugar, en los opulentos salones, su marido celebraba su éxito, sin saber que su imperio empezaba a desmoronarse. «Sabes», Freya se reclinó en su asiento, «siempre he estado orgullosa de lo que Rasmus y yo hemos construido. La empresa, la reputación, el respeto en los círculos empresariales. Y ahora resulta que todo se construyó sobre mentiras». «No todo», objetó Signe en voz baja. «Tu trabajo, tu profesionalidad, es lo auténtico. Por eso no puedo dejarlo así». Freja sacó su teléfono y mostró fotos de los documentos del despacho de Rasmus. «Esto no es solo una traición a nuestro matrimonio. Es una traición a todos los principios en los que creía». Jesper escudriñó las imágenes en la pantalla. «Estos documentos podrían ser una prueba clave, pero tenemos que actuar con rapidez. Si se dan cuenta de que sabemos sobre el acuerdo noruego...». «Ya sospechan algo», dijo Freya de la conversación escuchada en el estudio. «Karen está obviamente nerviosa, y la gente nerviosa comete errores». El coche se detuvo frente al hotel. El portero de noche saludó amistosamente a Freya con la cabeza. Ya era una habitual del lugar. «Reúnete conmigo en mi despacho mañana a las 9». Jesper le entregó una tarjeta de visita con la dirección. «Y ten cuidado, puede que te estén siguiendo». Caminando hacia la habitación, Freja pensó en la batalla que se avecinaba. Rasmus y Karen aún no lo sabían, pero las horas de su imperio, construido sobre mentiras y traiciones, estaban contadas. Y ella, Freya,
sería la encargada de iniciar la cuenta atrás. La oficina de la Policía Económica se encontraba en un moderno edificio de cristal y hormigón. Freya subió a la quinta planta, donde ya la esperaban Jesper y un desconocido hombre de mediana edad con la barba bien recortada. «Te presento a Anders Bjerregaard», le presentó Jesper, «nuestro especialista en delitos financieros internacionales». Anders estrechó la mano de Freya. «He estudiado los documentos sobre el acuerdo noruego. Un plan impresionante, debo admitir». Se dirigieron a la sala de conferencias, donde ya se desplegaba en una gran pantalla un complejo diagrama de las conexiones entre empresas y personas. «Esto es lo que hemos podido establecer», Anders señaló el centro del diagrama. «La empresa de tu marido va a conseguir un importante contrato de construcción en Oslo. A primera vista, todo parece legítimo. La licitación, el papeleo, los permisos. Pero...» Freya se echó hacia adelante. «Pero el verdadero objetivo no es la construcción. Están creando la apariencia de un proyecto a gran escala para llevar a cabo una serie de transacciones financieras. El dinero pasará por docenas de empresas fantasma en diferentes países». Llamaron a la puerta. Era Signe con una gran carpeta de documentos. «Mira lo que he encontrado». Extendió los papeles sobre la mesa. «Una lista de empresas subcontratistas para el proyecto noruego. Adivina qué tienen en común». «Todas están registradas en los últimos 3 meses». Freya buscó rápidamente las fechas. «Y los directores son testaferros». «Exactamente». Jesper se acercó a la pantalla. «Un esquema clásico de blanqueo de dinero. Pero la escala es impresionante. Estamos hablando de cientos de millones de coronas». «Y esta no es su primera operación», añadió Anders. «Hemos encontrado rastros de esquemas similares en Suecia y Finlandia, solo que antes han actuado con más cautela». Freya se levantó y se acercó a la ventana. Abajo bullía la vida cotidiana de la ciudad. La gente se apresuraba en sus quehaceres, ajena a las maquinaciones que se desarrollaban en oficinas y cubículos. «¿Qué les ha hecho arriesgarse ahora?», se volvió hacia la multitud. «¿Por qué tanta prisa con el acuerdo con Noruega?». «Tengo una teoría». Signe sacó otro documento. «¿Recuerdan al fotógrafo de la recepción? He averiguado quién era. Un periodista de una publicación financiera. Están preparando una gran investigación sobre la corrupción en el sector de la construcción». «Y Rasmus y Karen lo saben», adivinó Freya. «Así que tienen prisa por cerrar el trato y cubrir sus huellas». «Pero hay algo más». Jesper abrió un nuevo archivo en el portátil. «Hemos recibido información de Hacienda. Durante los últimos 3 meses, la empresa de su marido ha estado en serios problemas financieros. Están al borde de la quiebra». «¿Cómo es posible?», Freya se preguntó. «Tienen tantos grandes proyectos». «Hay proyectos, pero no dinero», explicó Anders. «La mayoría de los fondos se van al extranjero, y las obras de construcción propiamente dichas están prácticamente paradas». En ese momento vibró el teléfono de Freya. Un mensaje de un número desconocido. «Sabemos que estás rebuscando en los documentos, para antes de que sea demasiado tarde». En silencio le mostró el mensaje a Jesper. «Empiezas a ponerte nervioso», comentó. «Eso es buena señal». «O una peligrosa», objetó Signe. «Una bestia cazada se vuelve impredecible». Freya golpeó la mesa con los dedos pensativa. «Tenemos que acelerar las cosas». «¿Cuándo piensan publicarlo los periodistas?». «En 15 días», respondió Signe. «Pero si Rasmus y Karen consiguen cerrar el acuerdo con Noruega antes de esa fecha». «No lo harán», dijo Freja con firmeza. «Tengo un plan». Todos se volvieron hacia ella. «Hay una reunión del Consejo este viernes», continuó. «Tienen que aprobar el acuerdo. Sin esa aprobación, no se hará nada». «¿Y qué propones?», preguntó Jesper. «Sigo figurando oficialmente como asesor financiero de la empresa. Tengo derecho a asistir a la junta y derecho a voto». «Es demasiado arriesgado», Anders negó con la cabeza. «Podrían...». «No pueden hacer nada delante de testigos», le interrumpió Freya. «Además, tendré un as en la manga». Sacó un pendrive de su bolso. «Aquí están los detalles completos de todas sus maquinaciones en los últimos 3 años, incluidas las cuentas bancarias suizas personales de Rasmus y Karen». «¿De dónde?», se preguntó Jesper. «¿Recuerdas aquella noche que me quedé en la oficina hasta tarde? No solo estaba revisando documentos. Su sistema de copias de seguridad resultó ser sorprendentemente accesible». Signe silbó.
y te convertiste en una persona arriesgada. Me convertí en libre, la corrigió Freya. Son cosas diferentes. Jesper escrutó el contenido del pendrive. Son pruebas serias, pero deben usarse con cuidado. Lo sé, asintió Freya. Por eso necesito tu ayuda. Todo el papeleo tiene que estar listo para el viernes. Si se inicia una investigación, no hay vuelta atrás. ¿Qué pasa con Niels Hedegaard? Anders preguntó. Él también está involucrado. Yo me ocuparé de él, respondió Jesper. Tenemos suficiente material para interesar a la fiscalía. Trabajaron en los detalles del plan hasta bien entrada la tarde. Cuando todos se habían dispersado, Freya se quedó a solas con Jesper. ¿Te das cuenta de que esto podría ser peligroso?, le preguntó. Rasmus no es un hombre que acepte tranquilamente la derrota. Conozco a mi marido. Freya sonrió con tristeza. No es capaz de ser violento, pero Karen... Ella es un asunto diferente. La vigilaremos, le aseguró Jesper. Tenemos motivos para vigilarla. Cuando salieron del edificio de la policía, Freya se fijó en un coche oscuro aparcado al otro lado de la calle. Karen estaba sentada al volante, observando atentamente la salida. Freya no se molestó en esconderse. Pasó tranquilamente junto al coche, incluso agitando la mano. Les hizo saber que no les tenía miedo. Por la noche, en el hotel, se sentó largo rato sobre sus papeles, preparándose para la próxima reunión. De repente, llamaron a la puerta. En el umbral estaba Mikkel Dalgård, su abogado. Siento el retraso, pero hay novedades. Rasmus ha presentado una contrademanda. Exige que su matrimonio sea declarado nulo. ¿En qué se basa? Afirma que ocultaste información importante durante el matrimonio. Se trata de tu incapacidad para tener hijos. Freya sintió que todo dentro de ella se apretaba. El golpe había llegado en el momento preciso, en el punto más doloroso. Él lo sabía, dijo en voz baja. Lo sabía desde el principio. Se lo dije incluso antes de casarnos. ¿Tienes pruebas? Cartas. Le escribí cuando estaba de viaje de negocios. Está todo ahí. La enfermedad y su reacción. Genial. Mikkel sacó un cuaderno. Esto nos ayudará a refutar sus afirmaciones. Pero prepárate, va a ser juego sucio. Estoy lista. Freya se acercó a la ventana. ¿Sabes qué es lo interesante? Hace apenas una semana, un golpe como este me habría destrozado. Y ahora todo lo que siento es lástima por él. ¿Por qué? Porque no entiende lo más importante. Ya no soy una mujer que pueda ser manipulada por la culpa. Mikkel la miró detenidamente. Realmente has cambiado. No, Freya negó con la cabeza. Solo dejé de fingir que era diferente. Después de que el abogado se marchara, no pudo dormir durante mucho tiempo. En su cabeza se agolpaban retazos de recuerdos. Su primer encuentro, su boda, sus planes juntos. ¿Cuándo se había torcido todo? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez el mensaje era de Rasmus. Tenemos que hablar, mañana, a solas. Freya borró el mensaje sin responder. El momento de hablar había pasado. Ahora era el momento de pasar a la acción. Al otro lado de la ventana, empezaba a amanecer. En algún lugar de la ciudad, la gente se despertaba, comenzaba un nuevo día. Un día normal para algunos, crucial para otros. Freya lo sabía. Los próximos días lo cambiarían todo. Y estaba preparada para ello. La mañana del viernes fue sorprendentemente clara. Freya estaba de pie frente al espejo, seleccionando cuidadosamente cada detalle de su imagen. El traje gris oscuro, los pendientes de perlas, el estricto maquillaje. Todo tenía que destilar confianza y profesionalidad. Signe llamó mientras Freya terminaba su café matutino. Los periodistas están listos. Publicarán la historia justo después de la reunión del consejo. Bien, ¿está Jesper en su sitio? Sí, su equipo ha tomado posiciones alrededor del edificio. Karen y Rasmus llegaron hace una hora. Parecen nerviosos. Freja miró por la ventana, donde el edificio de la empresa se alzaba en el horizonte. 30 pisos de cristal y acero. Un monumento a la ambición de su marido. ¿Tienes los papeles?, preguntó Signe. Sí, todo está listo, incluidos los resultados de la auditoría del proyecto noruego. Ten cuidado. Mikkel dice que Rasmus se reunió ayer con gente sospechosa. Freja sonrió. Probablemente buscando la manera de intimidarme. Demasiado tarde. El edificio de la empresa la recibió con el bullicio habitual. El guardia de la entrada, que la conocía desde hacía años, asintió con respeto. En el ascensor se encontró con Martha Krog. ¿Lista para la batalla?,
preguntó Marta en voz baja. Más que preparada. Mi marido te apoyará. Hace tiempo que sospecha que algo va mal con las finanzas. La sala de conferencias para la reunión estaba en la planta 29. Freya había llegado deliberadamente temprano para preparar su presentación. En la pantalla se alternaban diapositivas con gráficos y cifras, pruebas contundentes del fraude. Los miembros de la junta empezaron a reunirse 15 minutos antes del comienzo. Rasmus entró el último, acompañado de Karen. Al ver a Freya, su rostro se crispó. «¿Qué haces aquí?», murmuró apretando los dientes. «Cumplo con mis obligaciones como asesora financiera», respondió ella con calma. «¿O es que te has olvidado de que no has llegado a despedirme?». Karen puso una mano en el hombro de Rasmus. «Ahora no. Lo primero es lo primero». La reunión empezó exactamente a la hora acordada. El presidente de la junta, el anciano Erik Holm, anunció el orden del día: aprobación del proyecto noruego. Rasmus comenzó su presentación, exponiendo las perspectivas y ventajas del acuerdo. Su voz sonaba segura, pero Freja se fijó en los pequeños detalles: los dedos crispados, las gotas de sudor en la frente. ¿Preguntas?, terminó su intervención. Sí. Freya se levantó de su asiento. Tengo algunas aclaraciones sobre la parte financiera del proyecto. Se acercó a la pantalla y encendió su presentación. Señores, les presento los resultados de la auditoría independiente. En la pantalla apareció el primer gráfico, una red de empresas fantasma a través de las cuales se planeaba canalizar el dinero. ¿Qué son estas cifras?, preguntó uno de los directores. Es el coste real de la obra, explicó Freya. Y aquí están las cantidades que aparecen en los documentos oficiales. La diferencia, como pueden ver, es sustancial. Se hizo el silencio en la sala. Rasmus se quedó blanco. Karen garabateaba frenéticamente algo en su teléfono. «Continúa», asintió Erik Holm. Durante la hora siguiente, Freya desentrañó metódicamente todo el plan, desde los contratistas ficticios hasta las cuentas en paraísos fiscales. Observó cómo cambiaban las caras de los miembros de la junta. La incredulidad fue sustituida por el asombro por la ira. «Es una calumnia». Rasmus saltó de su asiento. «Intenta vengarse de mí por el divorcio». «Todos los documentos han sido auditados de forma independiente», replicó Freja con calma, «incluidos los extractos del banco suizo». Karen se levantó bruscamente. «Tengo que hacer una llamada urgente». «Siéntate». La voz de Erik Holm sonó como un latigazo. «Que nadie salga de esta habitación hasta que solucionemos esto». En ese momento se abrió la puerta y entró Jesper, acompañado de 2 policías. «Señor Thompson», se dirigió a Rasmus, «tengo una orden para incautar documentos de la empresa y arrestarle como sospechoso de fraude financiero». Karen corrió hacia la puerta, pero uno de los policías le cerró el paso. «Ha habido un error». Rasmus echó un vistazo al público. «Puedo explicarlo todo». «Lo explicarás en comisaría», respondió Jesper. «Mientras tanto, por favor, quédense donde están. Tenemos una larga charla por delante». Freya observó cómo los policías empezaban a precintar ordenadores y a recoger documentos. Karen se quedó con la mirada perdida en un punto. Rasmus intentaba demostrar algo a la investigadora. «Freya», se volvió hacia ella. «¿Por qué? Podríamos haber manejado esto de otra manera. Podríamos haberlo hecho», estuvo de acuerdo. «Hace 10 años, o hace 3 años, o incluso hace una semana. Pero elegiste un camino diferente. Yo también lo hice por ti». «No, Rasmus, lo hiciste por ti mismo. Siempre solo por ti». Los periodistas entraron en la sala. Alguien del consejo había conseguido llamarlos. Flashes de cámaras, preguntas, caos. Freya recogió sus papeles y se dirigió a la salida. Marta Krog la alcanzó en el umbral. «Ha sido impresionante. ¿Qué vas a hacer ahora?» «Seguir adelante con mi vida», respondió Freya con sencillez. Sin mentiras ni fingimientos. En el pasillo, Signe la esperaba. «¿Estás bien?» «Sí», Freya miró su reloj. «Justo a tiempo para reunirme con el agente inmobiliario. ¿Recuerdas esa oficina en el centro que estábamos mirando para la agencia de consultoría? ¿Hablas en serio? ¿Ahora mismo?» «¿Por qué no? Es un buen momento para empezar una nueva vida». Salieron del edificio por una entrada lateral, evitando la multitud de periodistas de la entrada principal. El cielo estaba nublado y llovía ligeramente. «¿Sabes?», dijo Signe mientras abría su paraguas, «siempre supe que eras fuerte. Pero hoy te has superado». Freya sonrió.
Por fin estoy siendo yo misma. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mikkel. Rasmus retira su demanda de nulidad de matrimonio. Listo para llegar a un acuerdo. Demasiado tarde, murmuró Freya, borrando el mensaje. El día se acercaba al atardecer. En la cafetería, frente a la oficina, ella y Signe discutían planes para el futuro. La noticia de la detención de Rasmus ya había aparecido en Internet. ¿Qué crees que pasará con la empresa?, preguntó Signe. El Consejo de Administración nombrará una dirección provisional. Harán una auditoría. Probablemente venderán algunos activos, pero eso ya no me concierne. A través de la ventana, vio cómo la policía escoltaba a Rasmus fuera del edificio. Las cámaras seguían todos sus movimientos. A Karen ya se la habían llevado antes. ¿No te arrepientes?, preguntó Signe en voz baja. Freja negó con la cabeza. ¿De qué? ¿De hacer justicia? ¿O de haber dejado de hacer la vista gorda ante las mentiras? De 10 años de vida. Fue una experiencia. Dura, dolorosa, pero necesaria. Sin ella, no sería quien soy hoy. En una mesa vecina, una joven pareja hacía planes para el futuro. Freya se sorprendió pensando que ya no se sentía amargada viendo la felicidad de los demás. Vamos, terminó su café. Nos espera un agente inmobiliario, y luego tenemos que hacer un plan de negocio, si vamos en serio con lo de abrir una agencia. Fuera, la lluvia se intensificó, pero Freya no tenía prisa por abrir el paraguas. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. Había un nuevo camino por delante, sin mentiras, sin comprometer su conciencia, sin tener que fingir ser otra persona. Y su exmarido, bueno, tendría tiempo de sobra para reflexionar sobre sus errores. En una celda o bajo arresto domiciliario, eso lo decidirán los investigadores y el tribunal. 2 semanas después de la detención de Rasmus, el despacho de la policía económica parecía una colmena alborotada. Jesper puso sobre la mesa los nuevos documentos encontrados durante el registro de la casa de Karen. Es mucho más grave de lo que pensábamos, señaló un diagrama de las conexiones en la pizarra. No se trata solo del fraude de una empresa, hemos descubierto toda una red. Freya estudió los papeles, fijándose en nombres conocidos y nombres de empresas. Algunos de ellos habían aparecido en los papeles hacía ya 3 años, cuando se dio cuenta por primera vez de las incoherencias en los informes. Aquí, señaló las fechas de los contratos, está el comienzo de todo el plan. Fue cuando Rasmus conoció a Niels Hedegaard en un acto benéfico. Signe, que había estado presente durante la conversación, sacó su portátil. He encontrado fotos de ese evento. Mira, ni siquiera estaban escondidos. Ya lo estaban planeando todo juntos. En la foto, Rasmus, joven y ambicioso, estrechaba la mano de Hedegaard. A su lado estaba Karen, entonces una desconocida especialista en relaciones públicas. Y esto es lo interesante, continuó Signe. La semana anterior, la empresa de Hedegaard había conseguido un importante contrato con el gobierno. Adivina quién era el subcontratista. La empresa del padre de Karen, adivinó Freya. Estaba todo planeado desde el principio. Jesper expuso las nuevas fotos. Rastreamos sus contactos. Encuentros en restaurantes, fiestas privadas, viajes juntos. Daban la apariencia de conocidos de negocios casuales, pero en realidad construyendo un imperio. Freya terminó por él, usando mi reputación como tapadera. Anders Bjerregaard, especialista en finanzas internacionales, entró en el despacho. Tengo noticias de Noruega. La policía de allí ha allanado la oficina de la empresa a través de la cual se suponía que iba a encauzarse el dinero. ¿Adivina a quién encontraron allí? ¿A Niels?, conjeturó Signe. Exactamente. Intentó destruir documentos, pero eso no es lo más interesante. Anders puso la carpeta con el informe sobre la mesa. En la caja fuerte encontraron registros de todas sus operaciones de los últimos 5 años. Llevaba una especie de diario. Freya empezó a hojear los documentos. Con cada página, el panorama se volvía más y más sombrío. Docenas de empresas, cientos de millones de coronas, funcionarios sobornados, contratos falsificados. ¿Rasmus lo sabía todo?, preguntó en voz baja. No solo lo sabía, Jesper señaló las firmas de los documentos. Era uno de los principales artífices del plan. Karen se sintió atraída por él precisamente porque tenía fama de hombre de negocios honrado. Y su matrimonio, lo siento, pero él también formaba parte del plan. Freya sintió que las náuseas le subían a la garganta. 10 años de vida, todos los momentos de felicidad y amor,
¿Era todo mentira? Tengo algo más. Signe sacó un sobre. ¿Recuerdas aquella historia sobre tu enfermedad? He comprobado el historial médico. Rasmus sabía del diagnóstico incluso antes de conocerte. ¿Cómo es eso posible? Hicieron una investigación completa de tus antecedentes. Buscaban a alguien con una reputación impecable en los círculos financieros. Tu incapacidad para tener hijos era una ventaja. Sin herederos, sin futuro derecho a la herencia. Freya se acercó a la ventana. Abajo, la ciudad vivía su vida habitual. La gente se apresuraba a ocuparse de sus asuntos, ajena a los dramas que se desarrollaban en oficinas y cubículos. ¿Sabéis qué es lo peor? Se volvió hacia la multitud congregada. Le quería de verdad, ¿verdad? Creí cada palabra, cada promesa. No es culpa tuya, dijo Signe en voz baja. Eran profesionales. Cada movimiento, cada reunión, todo estaba calculado. Llamaron a la puerta. Había llegado un mensajero con nuevos documentos del banco. Los extractos de cuenta mostraban el movimiento de dinero a través de docenas de empresas fantasma. Y aquí está el esquema en su totalidad. Anders comenzó a desplegar los papeles. Vean, el dinero de los contratos gubernamentales se transfería a las cuentas de las empresas constructoras. De ahí salía al extranjero a través de subcontratistas. Luego volvía como inversiones en nuevos proyectos. Y cada vez, parte del dinero se depositaba en las cuentas personales de los implicados en la trama, añadió Jesper. Y la mayor parte fue para Karen y Niels. ¿Y Rasmus? Preguntó Freja. Él fue el que menos recibió. Al parecer se le mantenía a raya. Material comprometedor, pagarés. Karen tenía un dossier completo sobre él. Mikkel Dalgor, el abogado de Freya, entró en el despacho. La fiscalía está lista para presentar cargos. Rasmus se enfrenta a entre 5 y 10 años. Karen y Niels más. ¿Harán un trato con la fiscalía? Niels ya lo está intentando. Ofrece entregar a los demás a cambio de una reducción de condena. Karen se mantiene callada, pero eso es por ahora. Freya se sentó en su escritorio y empezó a mirar los nuevos documentos. Entre los papeles había notas personales, tarjetas de felicitación, fotos de fiestas de empresa, invitaciones a eventos. ¿Te lo puedes creer? Levantó una de las fotos. Era nuestro primer aniversario de boda. Me regaló un collar y tuvimos una cena romántica. Y el mismo día firmó un contrato para su primer monólogo. No tienes que ver esto. Signe trató de recoger los papeles. No, absolutamente sí, dijo Freya con firmeza. Necesito saber toda la verdad, hasta el final. Jesper recibió un mensaje en su teléfono. Karen ha accedido a hablar, pero solo contigo, Freya. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez quiere justificarse o ofrecer un trato. Freya pensó por un momento. Reunirse con la mujer que había arruinado su vida era lo último que quería hacer, pero algo le decía que era necesario. Me reuniré con ella, dijo finalmente. Pero con una condición. Quiero ver todo el material que entregue a la investigación. Cada documento, cada registro. Eso se puede arreglar, asintió Jesper. La reunión está fijada para mañana. Por la tarde, Freya permaneció sentada en su nuevo despacho durante largo rato. La agencia de consultoría iba tomando forma poco a poco. Ya habían aparecido los primeros clientes que querían una auditoría financiera realmente honesta. Signe trajo comida china y una botella de vino. Quizá no deberíamos quedar con ella. Dejemos que Jesper lo resuelva por sí mismo. No. Freya abrió el vino. Necesito mirarla a los ojos, para entender cómo una persona puede destruir la vida de otras personas con tanta sangre fría. ¿Y si trata de manipular? Quiero decir, ella es una profesional en eso. No importa. Ya no soy la mujer ingenua que se deja engañar por palabras bonitas. Estuvieron sentados un rato más, hablando de planes para el futuro. La agencia requería mucho tiempo y esfuerzo, pero el trabajo era realmente satisfactorio. Por la noche, tumbada en la cama, Freya repasaba mentalmente los acontecimientos de los últimos años. Cada momento, cada conversación, se veían ahora bajo una nueva luz. ¿Cómo había podido estar tan ciega? El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. Mañana sabrás la verdad, toda la verdad, y te arrepentirás de haber empezado esta investigación. Freya borró el mensaje sin responder. Las amenazas ya no la asustaban. Mañana se reuniría con Karen, y esa reunión pondría el sello final a la historia de su matrimonio. Y entonces comenzaría un nuevo capítulo. Sin mentiras, sin traiciones, sin tener que fingir ser otra persona. Por primera vez en mucho tiempo, se durmió plácidamente,
sin ser atormentada por preguntas y dudas. Mañana le depararía nuevos descubrimientos, pero estaba preparada para cualquier verdad. El centro de detención recibió a Freya con frío y olor a desinfección. Jesper la condujo por un largo pasillo donde cada paso resonaba con eco. Está esperando en la sala de interrogatorios. Se detuvo el interrogador frente a una puerta gris. Observaremos a través de un cristal unidireccional. A la menor señal de manipulación, interrumpiré la reunión. Freya se ajustó el cuello de la blusa. ¿De cuánto tiempo dispongo? 1 hora, no más que eso. Y recuerda, es una manipuladora profesional. No dejes que sea ella quien hable. La habitación era pequeña y estaba casi vacía. Solo había una mesa y 2 sillas. Karen estaba sentada con las manos cruzadas sobre la mesa. Sin maquillaje ni ropa cara, parecía mayor de sus 29 años. Gracias por venir. Karen señaló una silla libre. Debo admitir que no estaba segura de que aceptaras. Freya se sentó frente a ella, escrutando a la mujer que había arruinado su vida. Docenas de preguntas se arremolinaban en su cabeza, pero decidió empezar por la principal. ¿Por qué? Karen sonrió. ¿Por qué elegir a Rasmus? ¿O por qué decidiste utilizarlo? ¿Por qué elegiste arruinar la vida de otras personas por dinero? Oh, esa es una historia interesante. Karen se recostó en su silla. ¿Sabes qué tenemos en común? Ambos crecimos en familias acomodadas, recibimos una buena educación, hicimos carrera, solo que tú seguías las reglas, y yo me di cuenta de que las reglas están hechas para los que no quieren el verdadero éxito. Freya sacó una carpeta de su bolso. ¿Y por eso creaste el esquema criminal? El plan existía mucho antes que yo. Yo solo lo hice más eficiente. Rasmus era el candidato perfecto, ambicioso pero ingenuo. Y tú eras su tapadera perfecta. ¿Así que nuestra reunión fue una trampa también? Oh no, fue solo un accidente. Pero cuando descubrí quién eras, imagínate, una mujer joven de éxito con una reputación perfecta en los círculos financieros. Y ni siquiera puede tener hijos, sin problemas de herencia en el futuro. Freya sintió que las entrañas se le apretaban de repulsión. ¿Y se lo contaste a Rasmus? No de inmediato. Primero tuvo que enamorarse de ti de verdad. Los sentimientos sinceros son la mejor tapadera, ya sabes. ¿Y después? Entonces todo fue según lo planeado. Le ayudaste a labrarse una reputación de hombre de negocios honrado y mientras tanto, dimos la vuelta al negocio de verdad. Freya abrió la carpeta. ¿Llamas a eso negocio? ¿Blanqueo de dinero? ¿Sobornos a funcionarios? ¿Contratos falsos? Es real, querida. Todo el mundo lo hace, solo que no a todos les pillan. ¿Y Niels? ¿Él también formaba parte del plan? Karen mostró emoción por primera vez en la conversación. El miedo brilló en sus ojos. Niels era el eslabón débil. Documentaba demasiado, guardaba demasiado. Paranoico a más no poder. ¿Por eso decidiste entregarlo? ¿Y ya? No. Él fue el primero que acudió a los investigadores. Pensó que podría negociar su salida. Se hizo el silencio en la habitación. Detrás del cristal, Jesper estaba tomando notas en un cuaderno. ¿Sabes qué es lo gracioso? Karen se inclinó hacia adelante. Rasmus te quería de verdad. Incluso cuando empezamos a salir, hablaba de ti todo el tiempo, de lo mucho que lamentaba que las cosas hubieran salido como salieron. No intentes jugar con mis sentimientos, replicó Freya con frialdad. Ya no funciona. Oh, ya lo veo, has cambiado. Te has vuelto más dura, más cínica, casi como yo. No, Karen. Simplemente dejé de creer en cuentos de hadas. Freya sacó otro documento de la carpeta. Explícame la trama con el proyecto noruego. ¿Dónde se suponía que iba a ir el dinero? ¿Y qué hay para mí? Karen entornó los ojos. La información es cara. Una oportunidad para tranquilizar tu conciencia, si es que la tienes. ¿Conciencia? Karen se rió. Cariño, en nuestro mundo, la conciencia es un lujo para perdedores. Pero vale, te lo diré. Este proyecto está muerto de todos modos. Karen pasó la siguiente media hora detallando el plan para retirar dinero a través de empresas fantasma. Freya escribió metódicamente cada palabra, anotando incoherencias y lagunas. Ahora la gran pregunta. Freya cerró el cuaderno. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál es exactamente? Había tanto... No juegues conmigo. 120 millones de coronas que desaparecieron de las cuentas de la empresa una semana antes del arresto. Karen sonrió. Y tú estás bien preparado, pero no te lo diré.
Es mi póliza de seguros. ¿Crees que eso te ayudará? La policía encontrará el dinero. Tal vez. Pero mientras buscan tengo un as en la manga. Llamaron a la puerta. La hora de la reunión estaba llegando a su fin. Una última pregunta. Freya se puso de pie. ¿Alguna vez has sentido remordimientos? ¿Solo una vez? Karen la miró a los ojos. Sabes, a veces por las mañanas cuando te veía en la oficina, siempre tenías tanta razón, eras tan honesta. Por un segundo pensaba, quizá debería haber hecho las cosas de otra manera. Pero luego pensaba en mi cuenta bancaria y esos pensamientos desaparecían. Ahora tendrás mucho tiempo para pensar en ello. En una celda. No estés tan segura. Karen volvió a sonreír. Todavía tengo algunos ases en la manga. Freya se dirigió a la puerta, pero se dio la vuelta en el umbral. Una cosa más. Sé lo de la cuenta en las Islas Caimán, la misma de tu póliza de seguros. Jesper consiguió la información esta mañana. La sonrisa desapareció del rostro de Karen. Por primera vez en toda la conversación, parecía realmente asustada. En el pasillo, Jesper y Signe esperaban a Freya. «Has estado genial», abrazó Signe a su amiga. «¿Cómo adivinaste lo de las Caimán?» «Fue un farol», sonrió Freya cansada. «Pero a juzgar por su reacción, ahora sabemos dónde buscar el dinero». Jesper anotó en su cuaderno. «Ya he enviado una solicitud al Departamento Internacional. Debería tener la información de la cuenta esta noche». Salieron fuera. Después de la sofocante sala de interrogatorios, el aire fresco parecía especialmente dulce. ¿Sabes lo que es raro? Freya miró al cielo donde se acumulaban nubes de lluvia. Pensé que esta reunión removería viejas heridas. Pero todo lo que siento es alivio. Porque por fin has visto la verdad, dijo Signe. Toda la verdad, sin ambajes. Y ahora puedes seguir adelante con tu vida, añadió Jesper. Por cierto, ¿cómo va tu agencia? Lenta pero segura, sonrió Freya. Ayer firmamos un contrato con nuestro primer gran cliente. Quieren una auditoría honesta, ¿te imaginas? Después de este escándalo, muchas empresas querrán revisar sus libros, observó Signe. Temen ser los siguientes. Y con razón, asintió Jesper. Este caso ha demostrado que toda mentira sale a la luz tarde o temprano. Llegaron al coche de Signe. El cielo por fin se había nublado y empezaba a lloviznar. Vamos, abrió la puerta Signe. Todavía tenemos una reunión con posibles inversores. Freya subió al coche y echó un último vistazo al edificio del centro de detención. En algún lugar, en una de las celdas, estaba sentada la mujer que había destruido a su familia. Pero, de un modo extraño, ya no importaba. Por delante había una nueva vida, nuevas oportunidades y, lo más importante, la libertad de las mentiras. Y del pasado. Que el pasado fuera el pasado. «Sabes», le dijo a Signe mientras salían del aparcamiento. «Por fin entiendo por qué ha pasado todo esto». «¿Y eso por qué?» «Porque a veces tienes que perderlo todo para encontrar tu verdadero yo». El Palacio de Justicia de Aarhus, construido a principios del siglo XX, se alzaba sobre la plaza como testigo mudo de los dramas de la gente. Freya subió los anchos escalones, observando la inusual agitación en la entrada. Periodistas con cámaras, curiosos, cordones policiales. ¿Preparada? Signe se ajustó el cuello de la chaqueta. Hoy es el gran día. Más que eso, Freya revisó los papeles de su maletín. 3 meses de preparación, y ahora por fin. El interior del edificio era fresco y silencioso. Sus tacones repiqueteaban en el suelo de mármol, resonando en las altas bóvedas. Otros testigos, empleados de la empresa, antiguos socios, expertos, ya estaban reunidos en la puerta de la sala de conferencias. Mikkel Dalgård se reunió con ellos en la entrada. «El fiscal quiere hablar con ustedes antes de que empecemos. Hay nueva información sobre las cuentas de las Islas Caimán». En el pequeño despacho les esperaba el fiscal del estado, Henrik Larsen, un hombre alto de mirada penetrante. «Freya, buenos días», señaló una silla. «Perdona las prisas, pero acaba de llegar la información. Hemos encontrado otra cuenta». Extendió los papeles sobre la mesa. «Mira, las transacciones empezaron 6 meses antes de que Rasmus conociera a Karen. Alguien estaba planeando este plan mucho antes de que se conocieran». Freya escudriñó los extractos. «Estas cifras no coinciden con los datos que hemos visto antes». «Exactamente», Henrik abrió el portátil. «Parece que hubo otro esquema paralelo al que conocemos, y su arquitecto no fue Nils Hedegaard.
¿Quién fue? Eso es lo que tenemos que averiguar. Pero tengo mis sospechas. Llamaron a la puerta. Era hora de tomar asiento en la sala. Freya se arregló el pelo frente al espejo, preparándose mentalmente para la prueba que le esperaba. La sala estaba llena. Rasmus, Karen y Niels estaban sentados en el banquillo, cada uno con su propio abogado. Freja notó que su exmarido intentaba captar su atención, pero ella miró deliberadamente al frente. El juez Erik Madsen, conocido por su integridad, dio comienzo a la vista exactamente a la hora prevista. El fiscal habló primero, exponiendo los argumentos de la acusación. Lo que tenemos ante nosotros no es solo un caso de fraude financiero, decía Henrik. Se trata de un plan cuidadosamente planificado y con múltiples capas para defraudar a cientos de personas y decenas de empresas. En la gran pantalla aparecieron organigramas, documentos, fotos de reuniones. Cada prueba, cada pista se sumaba a una imagen irrefutable del delito. Cuando llegó el turno de testificar, Freya sintió decenas de ojos clavados en ella. Tranquila y metódicamente, relató cómo había descubierto las primeras discrepancias en los documentos, cómo había reunido las pruebas, cómo había ido encajando poco a poco las piezas del rompecabezas. «Dígame, señora Möller», se dirigió a ella el abogado de Rasmus. ¿No hubo venganza personal en sus actos? Después de todo, su marido... «Protesto», interrumpió el fiscal. «La relación personal del testigo es irrelevante». «Denegada». El juez miró a Freya. «Responda a la pregunta». «Las represalias implican una implicación emocional», respondió ella con calma. «Actué como una financiera que descubrió un plan criminal. Nada más». Se oyó un susurro en el pasillo. Freya notó que Karen escribía algo rápidamente en una hoja de papel y se lo entregaba a su abogado. El siguiente testigo fue Niels Hedegaard. Su testimonio tuvo un efecto bomba. No solo corroboró todas las acusaciones, sino que reveló nuevos detalles de la trama. «No fue idea mía», dijo frotándose las manos nerviosamente. «Todo empezó con la visita de cierto hombre. Sugirió un plan, prometió una tapadera». «Deme un nombre», exigió el juez. Niels miró a Karen y luego a su abogado. «Yo... no puedo, pero tengo la documentación». Sacó un sobre de una carpeta y se lo entregó al juez. Se hizo un silencio tenso en la sala. Tras 4 horas de sesión, se llamó a un receso. Freja se topó con Rasmus en el pasillo. Lo llevaban escoltado a la sala de detención. «Freja», intentó detenerlo. «Necesito decirte algo». «Aquí no», lo interrumpió ella. «Y no ahora. No lo entiendes. Hay algo que no sabes». El convoyeur tiró de su brazo, llevándolo lejos. Freya miró fijamente tras el hombre que una vez amó y no sintió nada más que cansancio. «¿Qué fue eso?», preguntó Signe mientras se acercaba. «No lo sé. Otra manipulación, supongo». «¿Y si no lo era? ¿Y si realmente sabe algo importante?». Freya pensó por un momento. «Contacta con Jesper. Haz que organice una reunión, una oficial, con protocolo». Tras una pausa, comenzó el debate de las partes. Los abogados de los acusados intentaron echarse la culpa unos a otros, creando una atmósfera de recriminación mutua. «Mi cliente fue víctima de las circunstancias», persuadió el abogado de Rasmus. «Fue utilizado, manipulado por él». «¡Protesto!», Karen saltó. «Pido la palabra». El juez frunció el ceño. «Debe hablar a través de su abogado». «Al diablo con el abogado. Quiero decir la verdad. Toda la verdad». Se armó un alboroto en la sala. El juez golpeó el mazo varias veces, llamando al orden. «Muy bien», dijo finalmente. «Tiene derecho a declarar. Pero recuerde, todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra». Karen se levantó. Un extraño brillo apareció en sus ojos. ¿Saben qué es lo gracioso de todo esto? Todos pensábamos que estábamos jugando nuestro propio juego, cuando en realidad éramos peones en el juego de otro. «Explíquese», exigió el juez. «Ese esquema que has descubierto es solo la punta del iceberg. El verdadero juego comenzó mucho antes que nosotros, y quien quiera que lo empezara...». De repente, las luces de la sala se apagaron. Hubo gritos, sonidos de conmoción. Cuando las luces de emergencia se encendieron unos minutos más tarde, la silla de Karen estaba vacía. «Se levanta la sesión». El juez golpeó su mazo. «Que todo el mundo se quede donde está». La policía acordonó el edificio, pero ya era demasiado tarde. Karen había desaparecido.
Más tarde resultó que el apagón solo había afectado al juzgado y que las cámaras de seguridad habían dejado de funcionar minutos antes. Es imposible, dijo Jesper revisando las imágenes. Hay seguridad por todas partes, cámaras. Alguien muy poderoso la ayudó a escapar. Freya miró la silla vacía del acusado. Ella lo sabía, sabía que esto iba a pasar. Por eso empezó a hablar. ¿Crees que tiene que ver con esas nuevas cuentas?, preguntó Signe. Seguro que sí. Y Rasmus también parece saber algo al respecto. Hubo que levantar la sesión. Los periodistas rodearon el juzgado, exigiendo comentarios. Freja pasó silenciosamente entre ellos hasta el coche donde la esperaba Mikkel. ¿Y ahora qué?, preguntó el abogado. ¿Ahora? Freya sacó su teléfono y marcó el número de Jesper. Ahora empezamos una nueva investigación, porque quiero saber quién está realmente detrás de todo esto. Esa tarde, en su despacho, extendió todo el papeleo, tratando de encontrar la conexión entre las cuentas antiguas y las nuevas. En algún lugar, entre esos números y fechas, se escondía una pista. El teléfono sonó cerca de medianoche. Un número desconocido, pero de alguna manera, Freya sabía quién era. Tenías razón. La voz de Karen sonaba cansada. La verdad siempre sale a la luz, pero aún no sabes lo más importante. ¿Dónde estás? En algún sitio donde no me encuentren. Escucha con atención. Comprueba las cuentas de la empresa del año 2015, especialmente las transacciones a través del banco en Zúrich. Y ten cuidado, has dado con gente mucho más peligrosa que nosotros. La conexión se cortó. Freya se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono durante largo rato. La historia que creía terminada no había hecho más que empezar. Un año después de los dramáticos sucesos del juzgado, la oficina de la agencia de consultoría de Freja y Signe ocupaba una planta entera en el centro de negocios de Aarhus. Las ventanas panorámicas daban al puerto, donde majestuosos barcos se deslizaban por las aguas grises. Freja estaba de pie junto a la ventana, mirando la carpeta de documentos que Jesper había traído aquella mañana. Los resultados de una larga investigación por fin se unían en una imagen coherente. Increíble, Signe miró las copias de los extractos bancarios. ¿Así que todo esto empezó mucho antes de que Karen y Rasmus aparecieran? Sí, Freja puso una fotografía sobre la mesa. Mira, es una reunión de la Junta del Banco en Zúrich, 2015. ¿Reconoces a alguien? En la foto, un grupo de respetables hombres de negocios posaba para una sesión formal. En un rincón, casi invisible, había un hombre cuyo rostro hizo que Signe se estremeciera. ¿No es ese el padre de Karen? El padre de... Exacto, Magnus Winter, en ese momento, un discreto empleado de banco. Ahora mira al hombre del centro. Holger Brandt, el financiero que recientemente se postuló para el Parlamento y que supervisó todos los grandes proyectos de construcción de la región. Freya puso un gráfico de vínculos sobre la mesa. Fue él quien estableció el sistema de blanqueo de dinero a través de las constructoras. Rasmus, Karen, incluso Niels, todos eran meros ejecutores en su gran juego. Jesper entró en la oficina sosteniendo impresiones frescas. Tengo noticias de la Interpol. Han encontrado a Karen. ¿Dónde? En Argentina, pero... Hizo una pausa. Está muerta. Un accidente en una carretera de montaña. Freya se hundió lentamente en su silla. ¿Accidente? Una semana después de que se pusiera en contacto conmigo y me hablara de Brandt, una coincidencia demasiado conveniente. Estuvo de acuerdo Jesper. Pero no hay manera de probar nada. Todo parece impecable, problemas técnicos con el coche, mal tiempo. ¿Y Rasmus?, preguntó Signe. Cumpliendo condena. 7 años por complicidad en fraude. Pero... Jesper sacó otro documento de la carpeta. Está pidiendo verte, Freja. Dice que está dispuesto a contarte todo lo que sabe sobre Brandt. Freya se acercó a la ventana. Pesadas nubes permanecían en el cielo sobre el puerto, anunciando una tormenta. ¿Irás?, preguntó Signe en voz baja. Sí, pero no por él, sino por la verdad. Al día siguiente, Freja estaba de vuelta en el complejo penitenciario. Rasmus la esperaba en la misma sala de visitas donde había hablado con Karen hacía un año. Estaba demacrado, con profundas ojeras. No quedaba ni rastro de su arrogancia de antaño. Gracias por venir, su voz sonaba ronca. He oído lo de Karen. No estoy aquí para charlas, le interrumpió Freya. ¿Qué sabes de Brandt?
Rasmus miró a su alrededor como si comprobara si alguien estaba espiando. No empezó con él. Hay gente más arriba, mucho más arriba. Brandt es solo un intermediario. Nombres. Aquí no. Escribí todo lo que sé. Le tendió un papel doblado. Son copias de transacciones bancarias, fechas de reuniones, nombres, todo lo que he podido recordar. Freya metió el papel en su bolso. ¿Por qué ahora? Porque estoy cansado de tener miedo, sonrió tristemente. Y porque te debo al menos eso. La verdad. Es un poco tarde para la verdad, ¿no crees? Lo sé, pero más vale tarde que nunca. Guardó silencio. ¿Sabes qué es lo peor? Realmente te amaba. Incluso cuando empecé a salir con Karen, incluso cuando me empantané en todo esto, tú eras lo único real en mi vida. No tienes por qué. Freya negó con la cabeza. Eso es cosa del pasado. Claro que sí, solo cuídate, ¿vale? Lo que has desenterrado es serio, muy serio. Saliendo de la prisión, Freya marcó el número de Jesper. Tenemos que vernos. Es urgente. En un café al otro lado de la calle de la jefatura de policía, los tres, Freja, Jesper y Signe, estudiaron las notas de Rasmus. Esto es una bomba. Jesper hojeó la lista de nombres. Ministros, banqueros, jefes de empresas. Si es verdad, es cierto. Freya abrió su portátil. He comprobado algunas de las transacciones. Todo cuadra. ¿Y ahora qué? Preguntó Signe. Ahora vamos a los periodistas. Los mismos que hicieron un reportaje sobre el fraude de la construcción hace un año. Es peligroso, advirtió Jesper. Esta gente no se detendrá ante nada. Lo sé, por eso vamos a hacer esto bien. Freya sacó un pendrive. Aquí están las copias de todos los documentos. Ya se han enviado a varias redacciones, a la fiscalía y a organizaciones internacionales. Si me pasa algo, no digas eso, la interrumpió Signe. Es solo por precaución. Además, sonrió Freya, tengo una gran defensa, la verdad. Las semanas siguientes se convirtieron en una vorágine de acontecimientos. La publicación del material causó un efecto bomba. Holger Brandt abandonó el país a toda prisa, pero fue detenido en el aeropuerto de Frankfurt. Comenzaron las detenciones, los registros y los interrogatorios. Freya observaba los acontecimientos desde su despacho. La agencia prosperaba. Tras destaparse la trama de corrupción, muchas empresas querían una auditoría independiente. «Sabes», dijo Signe un día que trabajaban hasta tarde en un nuevo proyecto, hace un año. Cuando descubristeis el fraude de Rasmus, pensé que era el fin. Resulta que solo era el principio. ¿El principio de qué? De una nueva vida, una de verdad. Freya se acercó a la ventana. Las luces de Arus brillaban al atardecer, reflejadas en el agua oscura del puerto. En algún lugar, en una de las celdas, estaba sentado el hombre al que una vez había amado. En otra prisión, Holger Brandt esperaba el juicio, y en algún lugar de la morgue de Buenos Aires yacía el cuerpo de una mujer que sabía demasiado. Pero nada de eso importaba ya. Lo que importaba era que la verdad por fin había salido a la luz, y con ella llegaba la libertad. Libertad de mentiras, de fingir, de tener que ser otra persona. Freya, dijo Signe, tenemos un nuevo cliente, una gran compañía farmacéutica. Ya voy, se apartó de la ventana. Sabes, tienes razón. Realmente es un comienzo. Esa noche, preparándose para volver a casa, Freja encontró una vieja fotografía en su bolso, la de la boda de ella y Rasmus. Caras jóvenes y felices, llenas de esperanza y planes. Se quedó mirándola un buen rato, y luego, decidida, la rompió en pedacitos y la tiró a la papelera. El pasado debía quedarse en el pasado. Al otro lado de la ventana empezaba un nuevo día. El sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, coloreando el cielo de un suave rosa. Freya sonrió. Había todo un mundo de posibilidades por delante, y estaba preparada para nuevos retos. Al fin y al cabo, la verdad era la mejor arma contra la mentira, y la honestidad